La máquina del tiempo de Herbert George Wells, parte 6. Los Morlocks. Podrá parecerles raro, pero dejé pasar 2 días antes de seguir la reciente pista que llevaba evidentemente al camino apropiado. Sentía una aversión especial por aquellos cuerpos pálidos. Tenían exactamente ese tono semiblancuzco de los gusanos y de los animales conservados en alcohol en un museo zoológico. Y al tacto eran de una fragilidad repugnante. Mi aversión se debía en gran parte a la influencia simpática de los Eloi, cuyo asco por los Morlocks empezaba yo a comprender. La noche siguiente no dormí nada bien. Sin duda, mi salud estaba alterada. Me sentía abrumado de perplejidad y de dudas. Tuve 1 o 2 veces la sensación de un pavor intenso al cual no podía yo encontrar ninguna razón concreta. Recuerdo haberme deslizado sin ruido en el gran vestíbulo donde los seres aquellos dormían a la luz de la luna. Aquella noche buena se hallaba entre ellas y me sentía tranquilizado con su presencia. Se me ocurrió en aquel momento que en el curso de pocos días la luna debería entrar en su último cuarto y las noches serían oscuras. Entonces las apariciones de aquellos desagradables seres subterráneos, de aquellos blancuzcos, lémures, de aquella nueva gusanera que había sustituido a la antigua, serían más numerosas. Y durante esos 2 días tuve la inquieta sensación de quien elude una obligación inevitable. Estaba seguro de que solamente recuperaría la máquina del tiempo penetrando audazmente en aquellos misterios del subsuelo. Sin embargo, no podía enfrentarme con aquel enigma. De haber tenido un compañero, la cosa sería muy diferente. Pero estaba horriblemente solo. El simple hecho de descender por las tinieblas del pozo me hacía palidecer. No sé si ustedes comprenderán mi estado de ánimo, pero sentía sin cesar un peligro en mi espalda. Esta inquietud, esta inseguridad era quizás la que me arrastraba más y más lejos en mis excursiones exploradoras. Yendo al sudoeste hacia la comarca escarpada que se llamaba ahora Combe Wood, observé a lo lejos en la dirección del Banstead del siglo XIX una amplia construcción verde, de estilo diferente a las que había visto hasta entonces. Era más grande que el mayor de los palacios o ruinas que conocía, y la fachada tenía un aspecto oriental. Mostraba a ésta el brillo de un tono gris pálido de cierta clase de porcelana china. Esta diferencia de aspecto sugería una diferencia de uso y se me ocurrió llevar hasta allí mi exploración. Pero el día declinaba ya y llegué a la vista de aquel lugar después de un largo y extenuante rodeo, por lo cual decidí aplazar la aventura para el día siguiente, y volví hacia la bienvenida y las caricias de la pequeña buena. Pero a la mañana siguiente me di cuenta con suficiente claridad que mi curiosidad referente al palacio de porcelana verde era un acto de autodecepción, capaz de evitarme por un día más la experiencia que yo tenía. Decidí emprender el descenso sin más pérdida de tiempo y salí al amanecer hacia un pozo cercano a las ruinas de granito y aluminio. La pequeña Buena vino corriendo conmigo. Bailaba junto al pozo, pero cuando vio que me inclinaba yo sobre el brocal mirando hacia abajo, pareció singularmente desconcertada. «Adiós, pequeña Buena», dije, besándola, y luego, dejándola sobre el suelo, comencé a buscar sobre el brocal los escalones y los ganchos. Más bien deprisa, debo confesarlo, pues temía que flaquease mi valor. Al principio ella me miró con asombro,
Luego lanzó un grito quejumbroso y corriendo hacia mí quiso retenerme con sus manitas. Creo que su oposición me incitó más bien a continuar. La rechacé, acaso un poco bruscamente, y un momento después estaba adentrándome en el pozo. Vi su cara agonizante sobre el brocal y le sonreí para tranquilizarla. Luego me fui preciso mirar hacia abajo a los ganchos inestables a que me agarraba. Tuve que bajar un trecho de 200 yardas quizás. El descenso lo efectuaba por medio de los barrotes metálicos que salían de las paredes del pozo, y como estaban adaptados a las necesidades de unos mucho más pequeños que yo, pronto me sentí entumecido y fatigado por la bajada. Y no solo fatigado, uno de los barrotes cedió y de repente, bajo mi peso, y casi me balanceé en las tinieblas de abajo. Durante un momento quedé suspendido por una mano, y después de esa prueba no me atreví a descansar de nuevo. Aunque mis brazos y mi espalda me doliesen, ahora agudamente, seguía descendiendo de un tirón, tan deprisa como era posible. Al mirar hacia arriba vi la abertura un pequeño disco azul, en el cual era visible una estrella, mientras que la cabeza de la pequeña Buena aparecía como una proyección negra y redonda. El ruido acompasado de una máquina desde el fondo se hacía cada vez más fuerte y opresivo. Todo, salvo el pequeño disco que de arriba, era profundamente oscuro. Y cuando volví a mirar hacia allí, Buena había desaparecido. Me sentía en una agonía de inquietud. Pensé vagamente intentar remontar del pozo y dejar en su soledad al mundo subterráneo. Pero hasta cuando estaba dándome vueltas esa idea, seguía descendiendo. Por último, con un profundo alivio, vi profundamente aparecer a un pie, a mi derecha, una estrella abertura en la pared. Me introduje allí y descubrí que era el orificio de un reducido túnel horizontal en el cual pude tenderme y descansar. Y ya era hora. Mis brazos estaban doloridos, mi espalda entumecida, y temblaba con el prolongado terror de una caída. Además, la oscuridad interrumpida tuvo un efecto doloroso sobre mis ojos. El aire estaba lleno del palpitante zumbido de la maquinaria que ventilaba el pozo. No sé cuánto tiempo permanecí tendido allí. Me despertó una mano suave que tocaba mi cara. Me levanté de un salto en la oscuridad y sacando mis cerillas, encendí una rápidamente. Vi 3 seres encorvados y blancos, semejantes a aquel que había visto sobre la tierra en las ruinas y que huyó velozmente a la luz. Viviendo como vivían en las que me parecían tinieblas impenetrables, sus ojos eran de un tamaño anormal y muy sensibles, como lo son las pupilas de los peces de los fondos de los abisales, y reflejaban la luz de idéntica manera. No me cabe duda que podían verme en aquella absoluta oscuridad, y no parecían tener miedo de mí, aparte de su temor a la luz. Pero en cuanto encendí una cerilla con objeto de verlos, huyeron veloces, desapareciendo dentro de unos sombríos canales y túneles, desde los cuales me miraban sus ojos del modo más extraño. Intenté llamarles, pero su lenguaje era al parecer diferente del de los habitantes del mundo superior, por lo que me quedé entregado a mis propios esfuerzos, y la idea de huir antes de iniciar la exploración pasó por mi mente. Pero me dije a mí mismo, ¿estás aquí ahora para eso? ¿Estás aquí ahora para eso? Y avancé a lo largo del túnel, sintiendo que el ruido de la maquinaria se hacía más fuerte.
Pronto dejé de notar las paredes a mis lados. Llegué a un espacio amplio y abierto, y encendiendo otra cerilla, vi que había entrado en una vasta caverna arqueada que se extendía hacia las profundas tinieblas más allá de la claridad de mi cerilla. Vi lo que se puede ver mientras arde una cerilla. Mi recuerdo es forzosamente vago. Grandes formas parecidas a enormes máquinas surgían en la oscuridad y proyectaban negras sombras entre las cuales los inciertos y espectrales Morlocks se guarecían de la luz. El sitio, dicho sea de paso, era muy sofocante y opresivo, y débiles emanaciones de sangre fresca flotaban en el aire. Un poco más abajo del centro había una mesita de un metal blanco en el que parecía haberse servido una comida. Los Morlocks eran de todos modos carnívoros. Aún en aquel momento recuerdo haberme preguntado qué voluminoso animal podía haber sobrevivido para suministrar el rojo cuarto que yo veía. Estaba todo muy confuso, el denso olor, las enormes formas carentes de significado, la figura repulsiva espiando en las sombras y esperando tan solo a que volviese a reinar las tinieblas para acercarse a mí de nuevo. Entonces la cerilla se apagó quemándome los dedos y cayó con una roja ondulación en las tinieblas. He pensado después lo mal equipado que estaba yo para semejante experiencia. Cuando la inicié con la máquina del tiempo, lo hice en la absurda suposición de que todos los hombres del futuro debían ser infinitamente superiores a nosotros mismos en todos los artefactos. Había llegado sin armas, sin medicinas, sin nada que fumar. A veces se notaba atrozmente la falta del tabaco. Hasta sin suficientes cerillas, si tan solo hubiera pensado en una Kodak. Podría haber tomado aquella visión del mundo subterráneo en un segundo y haberlo examinado a gusto. Pero sea lo que fuere, estaba allí con las únicas armas y los únicos poderes con que la naturaleza me había dotado: manos, pies y dientes, esto y 4 cerillas suecas que aún me quedaban. Temía yo abrirme camino entre toda aquella maquinaria en la oscuridad, y solamente con la última llama descubrí que mi provisión de cerillas se había agotado. No se me había ocurrido nunca hasta entonces que hubiera necesidad de economizarlas, y gasté casi la mitad de la caja en asombrar a los habitantes del mundo superior, para quienes el fuego era una novedad. Ahora, como digo, me quedaban 4, y mientras permanecía en la oscuridad, una mano tocó la mía. Sentí unos dedos descarnados sobre mi cara, y percibí un olor especial muy desagradable. Me pareció oír a mi alrededor la respiración de una multitud de aquellos horrorosos pequeños seres. Sentí que intentaban quitarme suavemente la caja de cerillas que tenía en la mano, y que otras manos detrás de mí me tiraban de la ropa. La sensación de que aquellas criaturas invisibles me examinaban érame desagradable de un modo indescriptible. La repentina comprensión de mi desconocimiento de sus maneras de pensar y de obrar se me presentó de nuevo y vivamente en las tinieblas. Grité lo más fuerte que pude. Se apartaron y luego los sentí acercarse otra vez. Sus tocamientos se hicieron más osados, mientras se musitaban extraños sonidos unos a otros. Me estremecí con violencia y volví a gritar, de un modo más bien discordante. Esta vez se mostraron menos seriamente alarmados y se acercaron de nuevo a mí con una extraña y ruidosa risa.
Debo confesar que estaba horriblemente asustado. Decidí encender otra cerilla y escapar amparado por la claridad. Así lo hice y, acreciendo un poco la llama con un pedazo de papel que saqué de mi bolsillo, llevé a cabo mi retirada hacia el estrecho túnel. Pero apenas hube entrado, mi luz se apagó y en tinieblas pude oír a los Morlocks susurrando como el viento entre las hojas, haciendo un ruido acompasado como la lluvia mientras se precipitaban detrás de mí. En un momento me sentí agarrado por varias manos y no pude equivocarme sobre su propósito, que era arrastrarme hacia atrás. Encendí otra cerilla y la agité ante sus deslumbrantes caras. Difícilmente podrán ustedes imaginar lo nauseabundos e inhumanos que parecían. Rostros lívidos y sin mentón, ojos grandes sin párpados, de un gris rosado. Mientras que se paraban en su ceguera y aturdimiento. Pero no me detuve a mirarlos, se los aseguro a ustedes. Volví a retirarme y cuando terminó mi segunda cerilla, encendí la tercera. Estaba casi consumida, cuando alcancé la abertura que había en el pozo. Me tendí sobre el borde, pues la palpitación de la gran bomba del fondo me aturdía. Luego palpé los lados para buscar los asideros salientes, y al hacerlo me agarraron de los pies y fui tirado violentamente hacia atrás. Encendí mi última cerilla y se apagó en el acto. Pero había yo empuñado ahora uno de los barrotes, y dando fuertes puntapiés, me desprendí de las manos de los Morlocks y ascendí rápidamente por el pozo mientras ellos se quedaban abajo, atisbando y guiñando los ojos hacia mí, todos menos un pequeño miserable que me siguió un momento y casi se apoderó de una de mis botas como si hubiera sido un trofeo. Aquella escalada me pareció interminable. En los últimos 20 o 30 pies sentí una náusea mortal. Me costó un gran trabajo mantenerme asido. En las últimas yardas sostuve una lucha espantosa contra aquel desfallecimiento. Me dieron varios vaídos y experimenté todas las sensaciones de la caída. Al final, sin embargo, pude, no sé cómo, llegar al brocal y escapar tambaleándome fuera de las ruinas bajo la cegadora luz del sol. Caí de bruces. Hasta el suelo olía dulce y puramente. Luego recuerdo a Gwenna besando mis manos y mis orejas y las voces de otros Eloi. Después estuve sin sentido durante un rato. Al llegar la noche. Ahora realmente parecía encontrarme en una situación peor que la de antes. Hasta aquí, excepto durante mi noche, angustiosa después de la pérdida de la máquina del tiempo, había yo tenido la confortadora esperanza de una última escapatoria, pero esa esperanza se desvanecía con los nuevos descubrimientos. Hasta ahora me había creído simplemente obstaculizado por la pueril simplicidad de aquella pequeña raza y por algunas fuerzas desconocidas que me era preciso comprender para superarlas. Pero había un elemento nuevo por completo en la repugnante especie de los Morlocks, algo inhumano y maligno. Instintivamente los aborrecía. Antes había yo sentido lo que sentiría un hombre que cayese en un precipicio. Mi preocupación era el precipicio y cómo salir de él. Ahora me sentía como una fiera en una trampa cuyo enemigo va a caer pronto sobre ella. El enemigo al que yo temía, tal vez les sorprenda a ustedes, era la oscuridad de la luna nueva. Gwenna me había inculcado eso en la cabeza haciendo algunas observaciones.
al principio incomprensibles acerca de las noches oscuras. No era un problema muy difícil de adivinar lo que iba a significar la llegada de las noches oscuras. La luna estaba menguante, la luna estaba en menguante, cada noche era más largo el periodo de oscuridad, y ahora comprendí hasta cierto grado, cuando menos, la razón del miedo de los pequeños habitantes del mundo superior de las tinieblas, a las tinieblas. Me pregunté vagamente qué perversas infamias podían ser las que los Morlocks realizaban durante la luna nueva. Estaba casi seguro de que mi segunda hipótesis era totalmente falsa. La gente del mundo superior podía haber sido antaño la favorecida aristocracia y los Morlocks sus servidores, mecánicos, pero aquello había acabado hacía largo tiempo. Las dos especies que habían resultado de la evolución humana declinaban o habían llegado ya a unas relaciones completamente nuevas. Los Eloi, como los reyes carolingios, habían llegado a ser simplemente unas lindas inutilidades. Poseían todavía la tierra por consentimiento tácito desde que los Morlocks, subterráneos hacia innumerables generaciones, había llegado a encontrar intolerable la superficie iluminada por el sol. Y los Morlocks confeccionaban sus vestidos, infería yo, y subvenían a sus necesidades habituales, quizás a causa de la supervivencia de un viejo hábito de servidumbre. Lo hacían como un caballo encabritado agita sus patas, o como un hombre se divierte en matar animales por deporte, porque unas antiguas y fenecidas necesidades lo habían inculcado en su organismo. Pero evidentemente el antiguo orden estaba ya en parte invertido. La némesis de los delicados hombrecillos se acercaba deprisa. Hacía edades, hacía miles de generaciones, el hombre había privado a su hermano el hombre de la comodidad y de la luz del sol. Y ahora aquel hermano volvía cambiado. Ya los Eloi habían empezado a emprender una vieja lección otra vez. Trabajaban de nuevo conocimiento con el miedo. Trababan de nuevo conocimiento con el miedo, y de pronto me vino a la mente el recuerdo de la carne que había visto en el mundo subterráneo. Parece extraño cómo aquel recuerdo me obsesionó. No lo despertó, por decirlo así, el curso de mis meditaciones, sino que surgió casi como una interrogación desde afuera. Intenté recordar la forma de aquello. Tenía yo una vaga sensación de algo familiar, pero no pude decidir lo que era en aquel momento. Sin embargo, por impotentes que fuesen los pequeños seres en presencia de su misterioso miedo, yo estaba constituido de un modo diferente. Venía de esta edad nuestra, de esta prístina y madura raza humana en la que el miedo no paraliza y el misterio ha perdido sus terrores. Yo al menos me defendería por mí mismo. Sin dilación, decidí fabricarme unas armas y un albergue fortificado donde poder dormir. Con aquel refugio como base, podría hacer frente a aquel extraño mundo con algo de confianza que había perdido al darme cuenta de la clase de seres a que había ido a estar expuesto noche tras noche. A que iba a estar expuesto noche tras noche. Sentí que no podría dormir de nuevo hasta que mi lecho estuviese a salvo de ellos. Me estremecí de horror al pensar cómo me habían examinado ya.
Vagué durante la tarde a lo largo del valle del Támesis, pero no pude encontrar nada que se ofreciese a mi mente como inaccesible. Todos los edificios y todos los árboles parecían fácilmente practicables para unos trepadores tan hábiles como debían ser los Morlocks, a juzgar por sus pozos. Entonces los altos pináculos del palacio de porcelana verde y el bruñido fulgor de sus muros resurgieron en mi memoria. Y al anochecer, llevando a Gwenna como una niña sobre mi hombro, subí a la colina hacia el sudoeste. Había calculado la distancia en unas 7 u 8 millas, pero debía estar cerca de las 18. Había yo visto el palacio por primera vez en una tarde húmeda, en una en que las distancias disminuyen engañosamente. Además, perdí el tacón de una de mis botas y un clavo penetraba a través de la suela. Eran unas botas viejas, cómodas que usaba en casa, por lo que cojeaba, y fue ya largo rato después de ponerse el sol cuando llegué a la visita del palacio, que se recortaba en negro sobre el amarillo pálido del cielo. Gwenna se mostró contentísima cuando empecé a llevarla, pero pasado un rato quiso que la dejase en el suelo para correr a mi lado, precipitándose a veces a coger flores que introducía en mis bolsillos. Estas habían extrañado siempre a Gwenna, pero al final pensó que debían ser una rara clase de búcaros para adornos florales, y esto me recuerda, al cambiar de chaqueta, lo que he encontrado. El viajero, a través del tiempo, se interrumpió. Metió la mano en el bolsillo y colocó silenciosamente sobre la mesita 2 flores marchitas, que no dejaban de parecerse a grandes malvas blancas. Luego prosiguió su relato. Cuando la quietud del anochecer se difundía sobre el mundo y avanzábamos más allá de la cima de la colina hacia Wimbledon, Gwenna se sintió cansada y quiso volver a la casa de piedra gris. Pero le señalé los distantes pináculos del palacio de porcelana verde y me las ingenié para hacerle comprender que íbamos a buscar allí un refugio contra su miedo. ¿Conocen ustedes esa gran inmovilidad que cae sobre las cosas antes del anochecer? La brisa misma se detiene en los árboles. Para mí hay siempre un aire de expectación en esa quietud del anochecer. El cielo está claro, remoto y despejado, salvo algunas fajas horizontales al fondo, hacia el poniente. Bueno, aquella noche la expectación tomó el color de mis temores. En aquella oscura calma mis sentidos parecían agudizados de un modo sobrenatural. Imaginé que sentía incluso la tierra hueca bajo mis pies y que podía realmente casi ver a través de ella a los Morlocks en su hormiguero yendo de aquí para allá en espera de la oscuridad. Mi excitación, me figuré que recibieron mi invasión de sus madrigueras como una declaración de guerra. ¿Y por qué habían cogido mi máquina del tiempo? Así pues, seguimos en aquella ciudad y el crepúsculo se adensó en la noche. El azul claro de la distancia palideció y una tras otra aparecieron las estrellas. La tierra se tornó gris oscura y los árboles negros. Los temores de Gwenna y su fatiga aumentaron. La cogí en mis brazos, le hablé y la acaricié. Luego, como la oscuridad aumentaba, me rodeó ella el cuello con sus brazos y, cerrando los ojos, apoyó apretadamente su cara contra mi hombro. Así descendimos una larga pendiente
hasta el valle, y allí en la oscuridad me metí casi en un pequeño río. Lo baldeé y ascendí al lado opuesto del valle, más allá de muchos edificios. Dormito. Dormito. Ríos y de una estatua. Un fauno o una figura por el estilo, sin cabeza. Allí también había acacias. Hasta entonces no había visto nada de los Morlocks, pero la noche se hallaba en su comienzo y las horas de oscuridad anteriores a la salida de la luna nueva no habían llegado aún. Desde la cumbre de la cercana colina vi un bosque espeso que se extendía, amplio y negro ante mí. Esto me hizo vacilar. No podía ver el final ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Sintiéndome cansado, el pie en especial me dolía mucho, bajé cuidadosamente a Buena de mi hombro al detenerme y me senté sobre la hierba. No podía ya ver el palacio de porcelana verde y dudaba sobre la dirección a seguir. Escudriñé la espesura del bosque y pensé en lo que podía ocultar. Bajo aquella densa maraña de ramas no debían verse las estrellas, aunque no existiese allí ningún peligro emboscado, un peligro sobre el cual no quería yo dar rienda suelta a la imaginación. Habría, sin embargo, raíces en que tropezar y troncos contra los cuales chocar. Estaba rendido, además de que las excitaciones del día. Por eso decidí no afrontar aquello y pasar en cambio la noche al aire libre en la colina. Me alegro de ver que Buena estaba profundamente dormida. La envolví con cuidado en mi chaqueta y me senté junto a aquella para esperar la salida de la luna. La ladera estaba tranquila y desierta, pero de la negrura del bosque venían de vez en cuando una agitación de seres vivos. Sobre mí brillaban las estrellas, pues la noche era muy clara. Experimentaba cierta sensación de amistoso bienestar en su centello. Sin embargo, todas las vetustas constelaciones habían desaparecido del cielo. Su lento movimiento, que es imperceptible durante centenares de vidas humanas, las había, desde hace ya largo tiempo, reordenado en grupos desconocidos. Pero la Vía Láctea me parecía aún la misma banderola harapienta de polvo de estrellas de antaño. Pero la parte sur, según pude apreciar, había una estrella roja muy brillante, nueva para mí. Parecía aún más espléndida que nuestra propia y verde cirio. Y entre todos aquellos puntos de luz centelleante brillaba un planeta benévolo y constantemente como la cara de un antiguo amigo. Contemplando aquellas estrellas disminuyeron mis propias inquietudes y tuve las seriedades de la vida terrenal. Pensé en su insondable distancia y en el curso lento e inevitable de sus movimientos desde el desconocido pasado hacia el desconocido futuro. Pensé en el gran ciclo procesional que describe el eje de la Tierra. Solo 40 veces se había realizado aquella silenciosa revolución durante todos los años que había yo atravesado. Y durante aquellas escasas revoluciones, todas las actividades, todas las tradiciones y complejas organizaciones, las naciones, las lenguas, literaturas, aspiraciones, hasta el simple recuerdo del hombre tal como yo lo conocía, habían sido barridas de la existencia. En lugar de ello, quedaban aquellas ágiles criaturas que habían olvidado a sus llevados antepasados, y los seres blancuzcos que me aterraban.
Pensé entonces en el gran miedo que separaba a las dos especies y por primera vez, con un estremecimiento repentino, comprendí claramente de dónde procedía la carne que había yo visto. Sin embargo, era demasiado horrible. Contemplé a la pequeña Gwen durmiendo junto a mí, su cara blanca y radiante bajo las estrellas, e inmediatamente deseché aquel pensamiento. Durante aquella larga noche aparté de mi mente lo mejor que pude a los Morlocks y entretuve el tiempo intentando imaginar que podía encontrar las huellas de las viejas constelaciones en la nueva confusión. El cielo seguía muy claro y aparte de algunas nubes como brumosas, Sin embargo, sin duda me adormecí a ratos. Luego, al transcurrir mi velada, se difundió una débil claridad por el cielo, al este, como reflejo de un fuego incoloro. Una débil claridad por el cielo, y salió la luna nueva, delgada, puntiaguda y blanca, e inmediatamente detrás, alcanzándola e inundándola, llegó el alba, pálida al principio y luego rosada y ardiente. Ningún Morlock se había acercado a nosotros. Realmente no había yo visto en la colina a ninguno de aquella noche. La confianza que aporta el día renovado me pareció casi que mi miedo había sido irrazonable. Me levanté y vi que mi pie calzado con la bota sin tacón estaba hinchado por el tobillo y muy dolorido bajo el talón, de modo que me senté y me quité las botas y las arrojé lejos. Desperté a Gwen y nos adentramos en el bosque, ahora verde y agradable, en lugar del negro y aborrecible. Encontramos algunas frutas con las cuales rompimos nuestro ayuno. Pronto encontramos a otros delicados Eloi, riendo y danzando al sol, como si no existiera en la naturaleza esa cosa que es la noche. Y entonces pensé otra vez en la carne que había visto. Estaba ahora seguro de lo que era aquello, y desde el fondo de mi corazón me apiadé de aquel último y débil arroyuelo del gran río de la humanidad. Evidentemente, en cierto momento del largo pasado de la decadencia humana, el alimento de los Morlocks había escaseado. Quizás habían sustituido con ratas y con inmundicias parecidas. Aún ahora, el hombre es mucho menos delicado y exclusivo para su alimentación que lo que era antes, mucho menos que cualquier mono. Su prejuicio contra la carne humana no es un instinto hondamente arraigado. Así pues, aquellos inhumanos hijos de los hombres, intenté considerar la cosa con un espíritu científico. Después de todo, eran menos humanos y estaban más alejados que nuestros caníbales antepasados de hace 3 o 4 mil años. Y la inteligencia que hubieran hecho de ese estado de cosas un tormento había desaparecido. ¿Por qué inquietarme? Aquellos Eloi eran simplemente ganado para cebar que, como las hormigas, los Morlock preservaban y consumían, y a cuya cría tal vez atendían. Y ahí estaba Gwen, bailando a mi lado. Intenté entonces protegerme a mí mismo del horror que me invadía, considerando aquello como un castigo riguroso del egoísmo humano. El hombre se había contentado con vivir fácil y placenteramente a expensas del trabajo de sus hermanos. Había tomado la necesidad como consigna y disculpa, y en la plenitud del tiempo la necesidad se había vuelto contra él. Intenté incluso una especie de desprecio a lo Carlyle
de esta miseria aristocrática en decadencia, de esa miseria aristocracia en decadencia. Pero esta actitud mental resultaba imposible. Por grande que hubiera sido su degeneración intelectual, los Eloi habían conservado en demasía la forma humana para no tener derecho a mi simpatía y hacerme compartir a la fuerza de su degradación y de su miedo. Tenía yo en aquel momento ideas muy vagas sobre el camino que seguir. La primera de ellas era asegurarme algún sitio para refugio y fabricarme yo mismo las armas de metal o piedra que pudiera idear. Esa necesidad era inmediata. En segundo lugar, esperaba proporcionarme algún medio de hacer fuego, teniendo así el arma de una antorcha en la mano, porque yo sabía que nada sería más eficaz que eso contra aquellos Morlocks. Luego tenía que idear algún artefacto para romper las puertas de bronce que había bajo la esfinge blanca. Se me ocurrió hacer una especie de ariete. Estaba persuadido de que si podía abrir aquellas puertas y tener delante una llama, descubriría la máquina del tiempo y me escaparía. No podía imaginar que los Morlocks fuesen lo suficientemente fuertes para transportarla lejos. Estaba resuelto a llevar a Gwenna conmigo a nuestra propia época, y dando vueltas a estos planes en mi cabeza, proseguí en mi camino hacia el edificio que mi fantasía había escogido para morada nuestra.